y estamos agradecidos a Dios por tener la oportunidad de abrir su palabra nuevamente. Así que con la ayuda del Señor vamos a comenzar a ver si todo funciona como tiene que ser. Todo depende de Santi nomás. Qué grande Santi. Muy bien. Continuamos entonces con nuestro estudio acerca de todas las instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra para que tú y yo podamos conducirnos como un pueblo santo, un pueblo distinguido que se caracterice por ser en su conducta, en su comportamiento, conforme al diseño de Dios, ¿no es cierto? Y hemos estado viendo y repitiendo muchas veces que en este conjunto de instrucciones tenemos promesas y procedimientos que son aquellas cosas que Él ha dejado establecido para que nos animemos, es decir, tomemos ánimo, tomemos alegría, tomemos fortaleza en obedecer la palabra del Señor, porque vienen esas instrucciones con la promesa de que Él va a concretar, Él va a hacer cumplir la obra, Él va a perfeccionar la obra que un día comenzó en nosotros, ¿sí? El domingo pasado estudiamos acerca del Mikdash, que habíamos explicado que esta palabra significaba el lugar o la cosa consagrada para Dios, ¿sí? Un lugar especial y único para Dios. Habitualmente se traduce como santuario, pero es una palabra que se ha usado para muchas otras cosas, entonces preferimos aprender una palabra nueva para incorporar un concepto nuevo y depurar nuestro disco rígido de ideas antiguas, de costumbres, tradiciones religiosas de diferente índole. Entonces decimos que Dios nos ha mandado, nos ha indicado a que se construya un lugar especial y exclusivo para Él, pero que esa construcción no debe ser como a nosotros nos parece, no tiene que ver con la inventiva o el gusto de un arquitecto, de un decorador o de una organización religiosa, sino que había de ser conforme a todo lo que Dios iba a diseñar e iba a establecer. No solo en aquel momento, esta fue una instrucción que se dio allá cuando el pueblo de Israel salió de Egipto en el desierto, sino que esa misma normativa sigue vigente hasta el día de hoy. El lugar consagrado a Dios debe diseñarse y debe hacerse y debe usarse conforme al diseño de Dios. Y hemos insistido también en esta palabra todo, porque hemos hecho un punto al decir que las cosas consagradas de Dios son una unidad, es algo homogéneo, único, es decir, tanto en aquel momento como ahora no se admite cosa extraña en el lugar de Dios, cosa ajena a lo de Dios, ¿sí? Entonces, esto habla también del celo que hay que tener. Hemos hecho también esta pregunta, como se dice, ¿no? Disruptiva, para romper un poco nuestras cabecitas y hacernos pensar. ¿Por qué? Porque, bueno, si sos más o menos nuevo en toda esta información que estamos dando, lo que yo te diga te va a parecer bien. Pero si tenés algunos cuantos años sentado en una iglesia, probablemente habrás recibido información que puede ser coincidente o no con esta enseñanza que estamos dando. Entonces, a propósito de todo eso, hemos hecho el énfasis de que las leyes de Dios siguen vigentes como desde un primer momento, ¿sí? Porque no hay en la palabra de Dios un momento donde Dios diga, bueno, hasta acá se terminó el manual viejo, voy a escribir uno nuevo. No existe esa declaración así. Lo que sí podemos observar es que las instrucciones de Dios a lo largo de la historia del plan de Dios, del diseño de Dios para su pueblo, van sufriendo un proceso de renovación, de mejora o de resignificación, van adquiriendo nuevas connotaciones, nuevos significados, esas enseñanzas que tal vez fueron dados hace miles de años. Y hablamos de cómo Dios conceptualmente ha mandado en esta instrucción que vimos el domingo pasado, ha dicho que Él va a habitar en medio de su pueblo, de que ese lugar es algo consagrado, es algo dedicado para tal fin, que tiene el diseño de Dios y que
eso se concreta a partir de que Dios va capacitando con dones y con talentos a su pueblo para que lleven adelante todo lo que haga falta y que ese lugar consagrado para Dios funcione. En aquella época habrían sido habilidades manuales y artísticas para confeccionar un edificio, que primero fue una tienda, un templo móvil y después fue un edificio en Jerusalén. Pero al día de hoy la construcción pasa por otro lado y Dios se sigue manejando igual, sigue diseñando su lugar donde habita y lo sigue haciendo a partir de capacitar, de habilitar, de dar dones y talentos a su pueblo. Y nuevamente el concepto de la unidad. Hemos dicho que a la fecha, a este momento en el cual vivimos, hay dos lugares donde la Biblia nos dice que están constituidos como lugares consagrados para Dios. Uno de ellos es mi cuerpo, mi cuerpo. Uno de ellos es mi cuerpo. La Biblia es categórica, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y, atención, y que no sois vuestro. ¿Te das cuenta? Claro, ya es de Dios, ya es algo consagrado a Dios, ya no nos pertenece. Ya no nos pertenece. ¿Por qué? Te lo dice el versículo. Porque fuiste comprado. Fuiste comprado por precio, ¿sí? Por precio. ¿Y cuál fue el precio por la compra de tu vida, de tu cuerpo? ¿Cuál fue? La sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Acaso alguna vez te imaginaste que valías tanto? Bueno, en realidad no valíamos nada, pero Él pagó el precio más alto por amor a ti y a mí, que según la definición bíblica éramos lo vil y menospreciado de este mundo. ¿Sí? Y Dios pagó el precio de la vida de su Hijo por vos y por mí. Y entonces ya no somos nuestros. Somos de Él y nuestro cuerpo, Él ha diseñado, establecido, que sea para morada, que sea para un santuario, para que sea un mikdash, que sea un lugar exclusivo donde Él mora. Obviamente, si has dado este paso de rendirte a los pies de la cruz y decirle, Dios, soy de lo vil y menospreciado de este mundo, comprame, por favor, acá estoy. No valgo 2,50 pesos, comprame. Y la compra se efectiviza en ti. En segundo lugar, dijimos que el otro lugar donde en el Nuevo Testamento encontramos que Dios diseña y establece como un lugar donde Él va a morar es, ¿cuál? La iglesia, entendiéndola como la congregación, es decir, el conjunto de personas que constituyen el pueblo de Dios. ¿Sí? Claro, materialmente ese conjunto de personas no puede reunirse en ningún lugar en la esfera, en la superficie terrestre. Algunos ya no están, han muerto y estamos diseminados a lo largo y a lo ancho de este planeta. Sin embargo, algún día estaremos todos reunidos con él y mientras tanto, algún grupo pequeño aquí, haciendo como una réplica del macro, tratamos de ser ese cuerpo, ese conjunto de creyentes que la Biblia lo describe como una casa espiritual, ¿sí? Y hace la metáfora compararlo con un edificio. Pero insistimos que la iglesia no es este edificio, ni el de acá a la vuelta, ni ningún otro. La iglesia es el conjunto de creyentes en Cristo Jesús. Y claro, siguiendo la metáfora, nadie nos dice que tenemos que ser piedras vivas, ¿sí? Creo que se entiende el sentido, para funcionar como una casa espiritual, ¿sí? Pero esa casa espiritual no son estas cuatro paredes, somos nosotros si es que funcionamos de esa manera. Y eso hace que seamos distintos a cualquier otro grupo. ¿Qué nos puede diferenciar a nosotros de una sociedad de fomento, de una reunión familiar,
de un grupo social o político. ¿Qué nos diferencia? ¿Somos mejores que ellos acaso? No. ¿Estamos más organizados? No. ¿Hacemos mejores cosas? La verdad que no. Lo que nos diferencia es quién nos ha constituido como piedras vivas de un edificio que le pertenece a Él, y porque Cristo es el fundamento de esa estructura, ¿no? Siguiendo con la metáfora del edificio. Entonces, en resumen, mi cuerpo y el conjunto de creyentes en Cristo, la asamblea, la congregación de la iglesia, son el Migdash, son el santuario, son el lugar consagrado para Dios, vigentes hoy en día, donde podemos cumplir este mandamiento, esta instrucción de constituirlo, de edificarlo y de formar parte de él. Trabajamos esto, dejo las palabras claves. Si eres piedra, has de estar vivo, has de participar en la edificación, has de ofrecerte, has de hacerlo sacrificialmente, has de hacerlo en forma aceptable, conforme a los estándares, a la guía de Dios. Y si haces todo esto, finalmente, el mérito no será ni tuyo ni mío, será del Señor que lo hizo posible. En cuanto al cuerpo, hicimos esta llamada para que cada uno pueda reflexionar sobre cómo estamos con nuestro cuerpo, cómo estamos gestionando, gerenciando, administrando, cuidando algo que ya no es nuestro y que lo tenemos a préstamo. ¿Cómo lo estamos cuidando? Observen que no solo no nos pertenece, sino que vamos a tener que dar cuenta, y aún mucho más, parte del propósito de Dios es que sea evidente para otros, este cuerpito está bien administrado conforme a los estándares de Dios, ¿sí? Entonces, la vara sube, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, áreas de tu corporalidad, tu mente, ¿sí? Dos cuestiones que debemos tomar gran consideración sobre lo que pasa acá en la unidad sellada, ¿sí? Sobre todo lo que entra a través de nuestros ojos y aquellos que somos padres, ¿qué está entrando a la mente de nuestros hijos a través de las pantallas que nosotros le damos para que nos dejen tranquilos y nosotros poder hacer nuestra vida y que no nos moleste? ¿Sí? Guarda. Hasta hace algunos años, el inicio del consumo de pornografía era ¿a qué edad se empieza a consumir pornografía? 7 años. Y va a bajar, ¿por qué? Porque el acceso, ahora un niño, si sabe agarrar la mamadera, ya puede agarrar el teléfono. Entonces la estadística va a bajar, cuando lleguen los números va a bajar. Y lo otro que contamina nuestras mentes, queridos, son las conversaciones, las que tenemos con otros y las que tenemos ¿con quién es la persona con la que más vos conversás en tu vida? Contigo mismo, ¿sí? Somos grandes conversadores con nosotros mismos, de nuestros diálogos internos. Entonces es un área que tiene que ser auditada, porque el mandamiento, ¿se acuerdan cuál era, no? El santuario, ¿cómo hay que estar ahí? Con temor reverente a lo que entra en nuestras mentes en, temas de salud del cuerpo, nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, que tiene mucho que ver con las conversaciones internas o con la gente a la cual le prestamos la oreja. Entonces, eso va a influenciar tu estado de ánimo y tu emoción, ¿sí? Emoción es algo más reactivo del momento, estado de ánimo ya es cuando eso se transforma en un sentimiento permanente, ¿sí? Como el mar de fondo, que vos no lo ves, pero está ahí abajo revolviendo todo. Entonces, cuidado con esto y bueno, tanto que hablar del lenguaje, de la vestimenta, grandes temas, debemos avanzar. Y también a propósito de todo esto, el tercer mandamiento que vimos era que había que cuidar el lugar santo,
el santuario, el Mikdash, tenía que tener montada una guardia. Y esto implicaba compañeros de guardia, relevos y la transferencia generacional de padres a hijos. ¿Sí? Entonces, fundamental, queridos, que trabemos escudos, que seamos compañeros de guardia. Aquellos que trabajamos en sistemas de salud, de seguridad y demás, tenés compañero de guardia, es sagrado cuidar al compañero, el relevo, el horario, ¿sí? Eso es sagrado porque sabés que el otro está fundido, está cansado, está mal, tenés que estar para él o para ella, ¿sí? Entonces, esto lo mismo, es una guerra, es una batalla permanente contra el santuario de Dios, a saber tu cuerpo, a saber la congregación. Entonces, levanta tu escudo, trabalo con los compañeros, si estás cansado, estás débil, estás perdida, estás frustrada, estás enojado, estás como estás, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hablar, tenés que pedir ayuda. Si ves al otro, caigüe, tenés que acercarte. No sirve la personal, no sirve la personal. Es romper con este mandamiento de cuidar el santuario, hacer la jugada personal. Te va a salir mal. Falla siempre porque el diseño de Dios es colectivo, corporativo y como hemos dicho, es una unidad. Entonces, en ese santuario era tan importante la tela decorada con hilos de oro como la última cucharita. Todo era igualmente santo, todo era igualmente puro, porque era una sola cosa, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo de creyentes tiene que ser igual, ¿sí? Dejamos en los grupos pequeños estas preguntas, las reitero por si alguno no las recibió. ¿Qué necesitas de tus compañeros de la guardia? ¿Cómo se los pedirás? ¿Qué te impide compartir lo que necesitas? ¿Sí? Y a la hora de dar, ¿qué tenés para ofrecer? ¿Cómo lo vas a plantear? ¿Cuáles son las necesidades que vos ves? ¿Ves necesidades? ¿Ves falencias? No te sientes ahí a la crítica o a la queja, eso no está en el esquema. En el esquema está ir al frente, tomar la guardia, decirle al otro, te relevo antes, fíjate esto, tenés que estar ahí, ¿sí? Muy bien, tengo una pregunta profunda para hacer ahora a todos ustedes. Díganme la receta de la mejor empanada. Vamos, vamos. ¿Qué lleva la mejor empanada? Carne. Grande, dice. Sushi, dice, Surubí. Allá dice surubí. Me debe el chorizo de surubí, te dice. Bueno. ¿Qué lleva? Vamos, nadie cocina empanada acá, viejo. Carne cortada a cuchilla, dice acá el doctor. Le gusta cortar. Charque, aceituna, pasa de uva. ¿Lleva pasa de uva la empanada? ¿Lleva pasa de uva? No, dice allá, no. ¿Lleva? Gratis. ¿Qué más? ¿Qué lleva? Vamos. Papa. Papa. ¿Lleva papa? ¿No lleva papa? ¿Lleva? Ah. Tenía un amigo en La Mala, viste, le sobraron fideos el día anterior, hizo empanada de fideo. Miren, puede llevar cualquiera de esas cosas. ¿Sí? Puede llevar cualquiera de esas cosas. ¿Por qué? Bueno, es una comida popular y cada colectividad, cada grupo, según la necesidad. En el noroeste le metieron papa, ¿viste? Cultivan papa, ¿qué le van a poner? Pescado, ¿no? Papa, es lo que hay. Entonces, nada, está todo bien, ¿sí? Empanada. Acá, mirá. ¡Oh!
¿Qué ingredientes llevan los, ¿cómo que se llaman esto? Los macarons. ¿Así se dice? Macarons. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, miren, cualquiera de estas cosas tiene una lista de ingredientes exacta que se tienen que pesar, unos moldes que se tienen que medir y una temperatura del horno que se tiene que medir y un tiempo en el horno que se tienen que cronometrar, porque si no, ¿qué pasa? No sale. Si no, no sale, ¿no? Te va a salir cualquier cosa menos estas exquisiteces. Bueno, entonces, ¿viste? ¿Viste cómo es esto? Todo depende de lo que querramos hacer y de lo que querramos comer y de lo que va a salir. O sea, si vos querés macarrones o esa facturita así doradita por afuera y crudita por adentro, hecho 1000 hojas, no podés meterle, bueno, sí, mandale un poco más de harina que está medio chirle, no va, es todo perfecto, ¿sí? Entonces, en resumen, podríamos decir que uno podría, de alguna manera, estar así, ¿no? Es decir, aprendiendo la alta cocina y ahí en el fondo tenés al master chef, al instructor, que te dice, no, pará, y ahí ves, ¿no? Todo el mundo en el detalle. O, ¿no? Bueno, es lo que hay, ¿no? Cualquiera. ¿Está? ¿Es rico? Un buen chorimosca es rico, pero es otro nivel, ¿sí? Es otro nivel, otra cosa. Eso puede tener cualquier cosa ahí adentro. ¿Qué tipo de pueblo de Dios queremos ser? ¿Qué tipo de creyentes queremos ser? ¿Sí? ¿Más o menos, así nomás, o queremos algo fino, algo bien, algo que el MasterChef te está mirando y te está diciendo, bien, es así? Para hacerlo así, hace falta el cuidado, ser minucioso, la higiene, el trabajo. Y fíjate esta gente, ¿no? Menos la de la foto, que a esa le va a salir mal seguro, pero todos están ahí, atentos, atentos a la preparación. Atentos a la preparación. Es fundamental para que la obra de Dios en nuestras vidas se concrete. Entonces, rápidamente vamos a avanzar en lo que nos toca hoy, que es hablar un poquito de limpiar algunos conceptos y avanzar en algunas verdades. Una de las que dejamos a vistas al pasar el domingo pasado era esta, ¿no? Respecto al Mikdash, era que había que lavarse las manos y los pies para entrar y hacerlo con agua, ¿sí? Entonces, dijimos que el aspecto de las manos y los pies tenían que ver con mi cuerpo, con el cual yo tomo decisiones y hago acciones, y también los resultados, ¿no? Lo que tengo en las manos, lo que me ha quedado pegado a los pies, ha de ser el resultado de mis decisiones y de mis acciones. No puedo negar ni lo uno ni lo otro. Si no podés negar lo que tenés en la mano, ¿sí? Y no podés negar que es tu mano. ¿Eh? O sea, hay que hacerse cargo de lo que uno tiene, de lo que ha hecho, de lo que ha decidido y de lo que ha cosechado, del resultado que ha obtenido. Hay que hacerse cargo. Es la primera, ¿sí? Porque aquel sacerdote que iba a entrar y decía, no, yo no me lavo porque no me ensucié, ya arrancaba mal. Tenía que hacerse cargo de lo que tenía en las manos, sea bueno o sea malo. Luego, esta instrucción nos dice que hay un lugar donde yo me debo mirar y hay un método con el cual me puedo limpiar, porque si me quedo en el cuadrito azul llorando por la leche derramada y lamentándome que tengo la mano mugrienta, no avanzo. Entonces Dios ha provisto un lugar donde yo me puedo mirar y donde me puedo limpiar. Es algo que Dios ha diseñado. Y en tercer lugar, después de hacer esto, ¿qué hay que hacer? Hay que avanzar, hay que entrar. Hay que entrar. ¿Sí? Está todo para que vos te hagas cargo, te mires, te limpies si corresponde y entres. Y entres. No hay otra opción para quienes pertenecen a la guardia.
tenían que hacer todo el proceso, ¿sí? Entonces, fíjense, era más o menos así, ¿no? Era inclinarse a una fuente y usar el espejo del agua y el brillo del bronce bruñido, labrado, para ver si estaba sucio, tu cara, tu ropa, tus manos, tus pies, y a continuación de eso usar esa misma agua, ¿para qué? Para lavarte, ¿sí? Para lavarte. Entonces, esto continúa, tiene una resignificación en el Nuevo Testamento, porque ahora no tenemos acá ningún lavacro para que vos te lave cuando venís a la iglesia. Entonces, ¿dónde me miro y dónde me lavo? En la palabra de Dios, ¿sí? Lo dice claramente Santiago, dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. ¿Te das cuenta que esto que se dice en el Nuevo Testamento tiene olor a qué? Al Antiguo Testamento. Es lo mismo, es el mismo concepto. Solamente que Santiago, 1000 años después, dice, bueno, mire muchachos, no hay más lavacro, no hay más santuario, ahora la cosa es mirarse en la palabra de Dios y hacerlo como en un espejo, ¿sí? Pero ya no un espejo de agua, el espejo de la Escritura, pero no te mires y te olvides. Porque si te olvidas, no vas a hacer nada. ¿Se acuerdan? El olvido es el peor enemigo a la hora de poder ser un pueblo santo. Tenés que mirar atentamente, te lo dice nuevamente, la perfecta ley, o sea, la Torá, las instrucciones de Dios, no hay otra, no hay otro lugar ni otra fuente. Y entonces, bueno, perseverás y lo haces la obra y ya está. ¿Sí? Entonces, eh, podríamos decir, fíjense un versículo del Antiguo Testamento, tantas veces lo leemos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermoso. ¿Qué vamos a guardar de la palabra? Este sí, este no, este no, este para otro. No, tenés que mirar todo y todo es para vos, todo es para mí. Esa es la premisa, esa es la premisa. No tener el prejuicio de decir, no, esto es para fulano, esto es para mengano, esto ya pasó, esto no sé. No, Dios, tengo tu palabra, tengo tu perfecta ley, la ley de la libertad, me quiero mirar ahí, me quiero limpiar y quiero avanzar. ¿Está? Y como dijimos, en tercer lugar, es entrar al Mikdash. Es ridículo, absurdo y es contrario a la instrucción de Dios que un creyente esté días, meses, años lamentándose porque no hizo, porque no fue, porque no pudo, porque no le salió, porque no sé qué. Y, y debemos ir a la palabra de Dios, mirarnos ahí como en un espejo. Si hay pecado para confesar, se confiesa. Si hay cambios para hacer, se cambia. Si hay promesas para abrazar, se abrazan. Y si hay rodillas que doblar, se doblan. Y lo más importante, observa esto acá, acá. Si hay pescuezo que doblar, se dobla. Y una vez hecho eso, viene la limpieza y después tenés que entrar. Tenés que entrar. Porque no es como vos o yo queremos, es como Dios dice. Y como observan, los estándares son altos, porque es hacerlo como Dios dice. Pero en la dinámica de Dios, en la sistemática de Dios, en la metodología de Dios, es una metodología de ir adelante y de ir a la restauración. No hay ningún mandamiento que sea meramente punitorio, que te esclavice, que te condene a no sé qué. Los mandamientos de Dios son para que sepas que pecaste, para decirte cuán grave es tu pecado,
para decirte que a través de la confesión y de la obra de Cristo hay perdón, para que confieses y para que entres al santuario, entres al Migdash, es decir, entres a ocupar tu lugar como piedra viva en el cuerpo. ¿Está? No hacerlo es un acto de soberbia total y es como decirle a Dios, bueno, Dios, mira, yo soy tan pecador, tan malo, tan miserable, que vos no me podés salvar, vos no me podés restaurar, vos no me podés perdonar, vos no... ¿Eh? Es ridículo, es ridículo. Entonces, mandamientos de Dios progresivos hacia adelante, hacia la restauración de todas las cosas, que es como funciona la justicia de Dios. Para aquellos que participamos en la Santa Cena, que tenemos por ahí un poco más de formación bíblica, observen que este principio se replica en todas las cosas de la vida de iglesia. Fíjate cómo lo dice así. A ver, Negrito, si me das una mano ahí. Fíjate, dice, por tanto, cuando hablamos de participar de la Santa Cena, ¿no? Pruébese cada uno a sí mismo y después, ¿qué tenés que hacer? Tenés que participar, ¿no? Bueno, acá hay un contexto, ¿no? Me voy a probar, si tengo que confesar, voy a confesar, si tengo que arreglar algo con un hermano, lo voy a arreglar. Obviamente hay todas unas cosas, pero te das cuenta que es hacia adelante, hacia la restauración. No hay otro camino de creyentes vegetando porque no les salió, porque se equivocaron, porque la mosca lo miró feo y entonces están enojados. No, no va eso. ¿Está? Muy bien. Vamos a ver brevemente dos instrucciones en el día de hoy de las nuevas, hasta acá de repaso. Ya me dijeron que los repasos son largos, pero entiendan que por lo menos a mí, tal vez para ustedes es más ágil, es más fácil entender. A mí esto me costó varios años de entender, ¿sí? Entonces, si ustedes lo entienden muy bien, me lo dicen, porque no estoy teniendo mucha retroalimentación, excepto de 2 personas que me dijeron algo, el resto por ahí no me habla. Entonces me dicen, ¿sí? Va rápido, va lento, no entiendo, y entonces me da la oportunidad a mí también de hacerlo mejor para ustedes, ¿sí? La instrucción en Éxodo 27:20 dice, mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Pero nos vamos a detener en una lámpara en particular. 21. En el tabernáculo de reunión, que era el Mikdash de ese momento, afuera del velo está adelante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante del Señor. ¿Cuándo? Desde la tarde hasta la mañana, es decir, cuando no hay luz, ¿sí? Como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, en resumen, la instrucción, la ordenanza es hacer arder continuamente las lámparas, ¿sí? Entonces, este es un esquema de cómo era la arquitectura de aquella época, ¿sí? Una tienda de reunión que tenía un patio y después tenía este sector de acá, que acá lo tenemos en la foto del medio ampliado, y adentro, no era muy grande eso, era pequeño de alguna manera, tendría un 7x10, una cosa así, y ahí había varios lugares, pero había uno donde estaba este candelabro, al cual hace referencia ahí, este candelabro de 7 brazos que es llamada la menorá, ¿sí? La menorá, ¿está? Bien, entonces, no me interesa demasiado eso, pero quiero mostrarles en la próxima diapositiva que ustedes vean la relación de ese candelabro con otro mobiliario que había ahí adentro, porque todo tiene un simbolismo bastante interesante. Ese mobiliario estaba enfrente a este otro mueblecito que tenía unos panes ahí, ¿sí? Y esos panes, en tu Biblia va a decir el pan de la proposición. Demasiado complicado explicar qué picó es la proposición. La palabra ahí es el pan de caras o pan de rostro. Es decir, eran unos panes que representaban al pueblo y que estaba de cara o de rostro o enfrente a ¿quién? Al candelabro, ¿sí? Y ese candelabro
esas luces, ¿a quién representan? ¿A quién? Vamos a ver qué dice la Biblia, fíjate. Dice así, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh el Señor, a la luz de tu rostro. Esto se lo inventó David porque le pintó decir, a ver, no, tenía que ver con esto, con eso, ¿sí? El pan de rostro eran panes que representaban al pueblo de Dios y que estaba de cara a la luz de Dios. Es decir, es un mobiliario que simboliza que Dios, que es la luz, quiere estar como de cara, de frente a su pueblo, a ti y a mí. Simple, ¿sí? Fíjate, otro versículo, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y todo esto sucedía en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, hasta que hubo un día donde pasó algo especial. Y cuando pasó eso, algo especial, la gente dijo, ah, sí, estábamos en tinieblas, en oscuridad, y la luz de Dios vino a nosotros, como pasaba con la menorá, con la lámpara, en el tabernáculo que estaba enfrente al pan de caras. Y es por eso que Mateo escribe y dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta fotito es la fotito de el momento de la Navidad, de la Natividad, ¿no? No de la Navidad que el 23 de diciembre del 24, sino el momento en que nació, del nacimiento de Jesús, ¿sí? Entonces, en este momento se produce ese enlace donde ese ensayo, esa práctica, ese mobiliario que durante cientos de años el pueblo de Israel había observado, esa instrucción de mantener la luz encendida de cara a las personas, se hizo palpable y se hizo real. Dios vino a estar de cara a nosotros en la persona de Jesús. Por eso Jesús mismo dijo lo siguiente, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Te das cuenta que tiene sentido? Entonces, ¿cómo se renueva o se perfecciona esta instrucción que vimos de tener encendida la menorá, de tener encendidas las luces? La menorá del Antiguo Testamento ya no existe, no sabemos cómo era, no sabemos cómo había que hacerla, no hay un lugar para hacerla, así que no te vayas a comprar una menorá para prenderla en tu casa, porque si la buscas en internet te van a vender una menorá. No gastes plata en eso. ¿Por qué? Porque para nosotros, a la fecha de hoy, que somos el linaje escogido, el real sacerdocio, el pueblo adquirido por Dios, ¿qué tenemos que hacer ahora? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. El candelabro, la menorá que debe ser encendida como aplicación del mandamiento hoy en día, es hablar y predicar de Cristo, porque Él es la luz de Dios que vino a estar de cara a nosotros y compartir con nosotros. Entonces, en primer lugar, esta instrucción tiene este concepto, ¿sí? Debo encender o anunciar la luz de Cristo en virtud de su obra en medio de la oscuridad de este mundo. ¿Se entiende? Es sencillo, ¿no? Reflejar, mostrar, ¿sí? Mantener la llama, o sea, viva, decir, acá está, esta es la luz de Dios, que ya no es un candelabro. La luz de Dios es Dios mismo en la persona de Cristo que vino a alumbrar las tinieblas, la oscuridad de tu vida. Y se lo contás a alguien.
Y cuando le contás a alguien que está en tinieblas que la luz de Dios vino a este mundo y que esa luz se llama Jesucristo, ¿qué estás haciendo? Estás cumpliendo el mishpat, estás cumpliendo la instrucción. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos hacer como congregación, como iglesia. Queremos estar ahí, llevando la luz del Evangelio, la luz de Cristo, encender esa luz a todos aquellos que están en tinieblas. Ese es nuestro proyecto. Pero no porque nos pintó un día hacer un curso de las misiones. Ese es nuestro proyecto porque ese es el mandamiento, esa es la instrucción, ese es el mispat, por decirlo así. En segundo término, el Nuevo Testamento nos dice que nosotros en otro tiempo éramos tinieblas, pero que ahora ¿qué somos? Somos luz en el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Andar como hijos de luz. Entonces esta instrucción ya no habla de mostrar a Cristo, de hablar de Cristo como la luz del mundo, sino que acá dice que yo tengo que andar como hijos de luz. Y este versículo tiene una palabra clave que la tenemos que entender. ¿Y cuál será la palabra clave? Bueno, puede ser, ¿qué significa ser hijos de luz? Los caballeros del zodíaco, así, la espada. ¿Qué es ser hijo de luz? Vos decís, bueno, es muy fácil definir qué es hijo. No me des la definición fácil, ¿sí? No me digas que ser hijo es ser un descendiente de. Vamos a entrar ahí un poquito más adentro, porque las palabras tienen su denotación, su definición de diccionario, pero también tienen su connotación. Significan otras cosas en el lenguaje que hablamos. Por ejemplo, gallina. ¿Qué es gallina? Un animal. Pero también, ¿a quién se le dice gallina? A un miedoso, a un cobarde o a un hincha de River. ¿Eh? ¿Y son gallinas o no? Sí, es la misma palabra, pero significa tres cosas distintas. ¿Sí? Entonces tenemos que ver qué picó significará ser hijo, aparte de ser descendiente biológico de alguien, porque yo no desciendo biológicamente del Señor, ¿sí? Mis cromosomas no son del Señor, pero soy hijo de Él. Soy hijo de Él, fíjate, tiene que ver con eso, observá. Un hijo es quien hereda algo. Un hijo es quien muestra en su conducta quién es su padre. Un hijo es el que vive conforme a las características del que lo envió, debe decir ahí, del que lo envió o de lo que recibió. Recibió ciertas características y vive conforme a eso. Un hijo es un representante de la identidad que porta. Y un hijo es lo que se ve. Vos por ahí no ves al padre, pero si ves al hijo, ya está, ya sabés cómo es el padre. Ahora esto no es rebuscado, lo usamos nosotros, sobre todo los varones, nos gusta usar esta frase, que es todo esto que dijimos. Hijo de tigre. ¿Qué significa hijo de tigre? Que tu hijo es como vos. ¿Sí? Todo lo que vos sos, lo que vos querés, lo que vos le quisiste comunicar, lo que vos le quisiste dar, si él lo reproduce, entonces vos qué decís, hijo de tigre, es como yo. ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces ser hijo de luz, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser hijo de luz? Ser hijo de luz va a ser portar, mostrar, accionar en coherencia con la identidad, con la naturaleza y con la herencia que se nos ha dado. Es decir, mostrar de quién estamos hechos. ¿Entienden? Entonces, esta mishpat de tener el candelero ahí encendido, hemos encontrado por lo menos dos formas de ponerlo en práctica en nuestros días. En primer lugar,
como nación santa, como pueblo santo, como real sacerdocio. Fíjate que está hablando, tiene olor a Antiguo Testamento todo eso. Tenemos que ir a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz, porque Cristo es la menorá, Cristo es la luz que está de cara a la gente. Y en segundo lugar, como hijos de luz, debemos mostrar de quién estamos hechos. Te das cuenta que esto no es una choripaneada o una empanadeada que vos la podés hacer con lo que tengas en la heladera y que todo está bien, ¿no? Esto requiere ahí mano fina para hacer las cosas bien conforme a lo que Él nos ha indicado. Pasó la hora y voy a hacer todo esto para la alegría de todos ustedes y me voy a quedar con esta última. ¿eh? Esta última diapositiva es la foto de lo que pudo haber sido un Mikdash en el desierto. Saben que antes que el tabernáculo y antes que todo eso, Dios dijo, voy a hacer en el desierto, entre medio de piedra, de chivo, de cabras, voy a hacer un santuario ahí. ¿Y sabe qué voy a elegir? Un yuyo, un árbol seco por el desierto. Y de ese lugar voy a hacer un santuario. Y en ese lugar Dios se le manifiesta a Moisés y Dios le dice, flaco, sacate el zapato porque acá esto es santo, no es cualquier cosa. Queridos, Dios hace lo que quiere y como Él quiere. Y nosotros, al igual que ese arbusto, simplemente deberíamos dejar que Él haga su obra. Dejar que Él haga lo que Él quiera. Dócilmente, conforme a su diseño, conforme a sus propósitos. Y si Él tiene que hacer algo sobrenatural como eso, que no resiste la física, ¿no? Porque dice que la zarza ardía y no se consumía. ¿Qué le cuesta al Señor? Nada. Pero tenemos que estar ahí dóciles para Él. Vamos a orar para terminar. Un tiempo ahí para que vos puedas, lo más profundo de tu corazón, decirle, Dios, dice tu palabra que mi cuerpo, mi mente, mis manos, mis pies pueden ser un lugar santo, dedicado, exclusivo para ti. Dice tu palabra que por medio de Cristo me puedes comprar o me has comprado si ya tomaste esta decisión y quiero que esté limpio y que funcione conforme a tu diseño. Me comprometo, Dios, a mirar con cuidado, con minuciosidad, con prolijidad, con atención, con detalle, con temor reverente esa obra que tú quieres hacer en mi vida, en lo personal, en lo íntimo, y como iglesia, como congregación, ser parte, Señor, para poder mostrarles a otros en mi conducta, en mi hacer, que soy un hijo, una hija tuya, que vivo conforme a quien tú eres, y poder mostrarles a otros la luz del mundo, a Cristo, para que a ellos también les resplandezca la luz que un día me resplandeció a mí. Señor, tomo ese compromiso de consagración, de humillación, de entrega. Y si he resistido, si me he resistido a que tú hagas la obra en mí, te ruego me perdones y me entrego. Como aquella zarza, a que tú ardas en mí y me constituyas un lugar santo y especial para que tú puedas morar
cómodamente en este cuerpo. Dejamos en tus manos, Señor, nuestra vida, esta semana, pidiéndote que nos sigas hablando en todo lo que hemos visto hoy. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches.